proceso denominado Estándares Internacionales de Violencia contra las Mujeres y las 100 Reglas de Brasilia. Todo este marco jurídico y político, debo señalar que el Perú ha asumido diversos compromisos internacionales en materia de derechos de las mujeres que se desarrollan en dos aspectos, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, dentro de un marco jurídico y dentro de un marco político. Cuando hablamos del marco jurídico, nos estamos refiriendo de manera expresa a las convenciones internacionales e interamericanas con carácter legal y obligatorio. Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Cuando trabajamos el marco político, nos estamos refiriendo a todas aquellas conferencias y declaraciones que son un compromiso político, pero que no tienen fuerza legal. Por ejemplo, como es el caso de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer del año 1995, Beijing. Dentro del marco jurídico, nosotros tenemos, observemos en la diapositiva, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como la Convención Belén do Pará, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Dentro de este marco contamos con el protocolo facultativo de la CEDAW. ¿Cuál es la importancia? Que este protocolo permite a las mujeres a quienes les ha sido negado el ejercicio de uno o varios de los derechos comprendidos en la CEDAW, la posibilidad de que sus quejas sean examinadas por el Comité de Personas Expertas independientes, que son aquellas que monitorean el cumplimiento de este Tratado Internacional de Derechos Humanos. Lo importante es que este Comité de Expertas le interesa básicamente señalar las actitudes tradicionales según las cuales a la mujer se le considera como una persona subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas que perpetúan o inclusive pueden justificar la violencia. Vamos a empezar entonces a trabajar estándar por estándar. Como pueden observar en la diapositiva, en el mapa conceptual, hemos resumido los estándares internacionales, que básicamente son 6 y que vamos a desarrollar a lo largo de esta conferencia. Estos estándares internacionales son muy importantes de considerarlo por los operadores para poder abordar adecuadamente el problema de violencia contra la mujer. Primera cuestión que es importante comentar. El tema de violencia contra la mujer no es un tema del derecho de familia. Se trata de un problema de derechos humanos. Como les decía hace unos momentos, este curso nos va a permitir cambiar de mentalidad y tener nuevos enfoques y aplicar nuevos principios para el abordaje de la violencia contra la mujer y considerando las 100 reglas de Brasilia. Entonces, repito, el tema de violencia contra la mujer no es un tema que pertenezca al derecho de familia, es un fenómeno social que básicamente se trata de un problema de derechos humanos. Y por tratarse de un problema de derechos humanos, nosotros tenemos que acudir al sistema de protección de derechos humanos internacional e interamericano. Ustedes pueden observar la jurisprudencia que yo he citado en la diapositiva, donde el Tribunal de Familia del Departamento de Lomas de Zamora solicita el reintegro al hogar de una mujer víctima de violencia doméstica con sus 2 hijos menores y fundamentalmente esta sentencia tiene como base la aplicación del sistema de protección de los derechos humanos internacional e interamericano y cita un documento muy importante que son los estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Podemos apreciar entonces que la jurisprudencia extranjera
con mucha frecuencia vamos a encontrar la aplicación del sistema de protección de los derechos de las mujeres en el sistema interamericano a los casos de violencia de género. Veamos el primer estándar. Miremos la diapositiva. ¿Qué nos dice el primer estándar? El vínculo estrecho entre los problemas de la discriminación y la violencia contra las mujeres. ¿Qué significa esto? Que el origen, la causa de la violencia contra la mujer es la discriminación de género. Por lo tanto, la definición de discriminación hay que tenerla en consideración. ¿Qué es lo que nos dice? La definición de discriminación incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia basada contra la mujer porque es mujer o que la afecta de manera desproporcionada. Los invito a leer el caso 12191 de María Mamérita Mestanza Chávez Perú, ¿no?, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde nosotros podemos analizar este fenómeno de la discriminación. ¿En qué consistía este caso? Esta señora, María Mérita Mestanza, mujer campesina en esa época de 33 años de edad y madre de 7 hijos, fue objeto de acoso en el año 1996 por parte del centro de salud cercano a su casa para que se esterilizara. Entonces, en este momento, ustedes podrán apreciar que vamos a hablar del caso de las esterilizaciones forzadas. Este tema es importante para poder abordar realmente un problema de discriminación contra la mujer. Se trata entonces de que esta mujer fue hostigada por las personas que se dedicaban a los servicios de salud y fueron amenazados de que si ella no se practicaba esta esterilización, podría ser objeto de una multa, incluso sería llevada presa. Finalmente, ¿qué ocurrió? Que bajo esta coacción se logra el consentimiento de la señora Mestanza para poder ser operada de una ligadura de trompas. Este procedimiento se realizó en el Hospital Regional de Cajamarca, pero sin éxito, porque ella, cuando es dada de alta al día siguiente, presentaba anomalías como vómitos e intensos dolores de cabeza y finalmente falleció. Esta señora falleció y el diagnóstico, ¿cuál fue? Que su muerte se había producido debido a una sepsis como causa directa de esta operación. Entonces nosotros aquí tenemos que entender que esta mujer sufrió falleció y sufrió toda esta problemática porque la causa verdadera es la discriminación, es decir, por su condición de mujer campesina y pobre, lo que se conoce en el derecho a la intersección de derechos, la doble o triple condición de vulnerabilidad, de las cuales nos habla las 100 reglas de Brasilia, que también los invito a leer. Es decir, esta mujer sufrió todo este acoso para que sea ligada de trompas, porque la forma más sencilla de la política pública de ese gobierno era eliminar al pobre, es decir, la discriminaron, repito, por su condición de mujer, de pobre y de campesina. Finalmente, esta política equivocada del Estado, ¿en qué terminó? Que falleciera la señora y que realmente se hiciera un daño tanto a sus hijos como a su familia. Por esa razón, este caso es muy importante de estudiarlo y abordarlo, porque nos explica con claridad que el fenómeno de la violencia contra la mujer tiene su causa en la discriminación. Pasemos al segundo estándar internacional. Miremos, ¿qué nos dice el segundo estándar? La obligación de los estados de implementar acciones para erradicar la discriminación contra las mujeres y los patrones estereotipados de comportamiento. Primero, tenemos que saber qué son los estereotipos de género en el derecho. Son aquellas visiones o ideas preconcebidas, generalizadas, de atributos o características que se les atribuye a determinado grupo. Muy, muy sencillo. Los hombres son los proveedores y las mujeres deben ser amas de casa. La mujer tiene su ámbito solamente en la esfera privada, debe ser la cuidadora de las personas adultas mayores, de los hijos, y es secundario para ella de repente realizar estudios, y esto le corta a la mujer igualdad de oportunidades.
y el hombre tiene el rol de proveedor. Cuando estas ideas son generalizadas en una comunidad, en una sociedad, pueden convertirse de manera muy peligrosa en patrones sociales y culturalmente discriminatorios, ¿no? Por más que sean aceptados por la sociedad. Tenemos ahí pues la influencia de los medios de comunicación, la propia crianza, la educación, etcétera, porque finalmente se trata de un tema cultural. Pero ¿esto qué tiene que ver con el tema de la violencia? Por supuesto, nosotros tenemos que darnos cuenta que el tema de los estereotipos no solamente está presente en el día a día de la sociedad. Existen estereotipos prescriptivos, como dice Rebecca Cook, que lo podemos ubicar en las propias leyes. Por ejemplo, revisemos el artículo 396 del Código Civil, que nos dice el hijo de mujer casada no puede ser reconocido sino después que el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia favorable. Esto no solamente es un tema que atenta contra el derecho a la identidad del niño, sino también atenta contra la propia posibilidad de que la mujer que es madre pueda permitir que su hijo sea reconocido por el verdadero padre. Es un tema de carácter discriminatorio, ¿no? Que en un momento podría haber funcionado muy bien para mantener esa estructura del sistema patriarcal. También tenemos los estereotipos falsos, sobre todo esto se da en el área penal. Queremos que las mujeres que han sido violadas sexualmente sean personas con una conducta intachable y siempre el violador va a recurrir a argumentos como que la mujer era promiscua, que la mujer tenía muchas parejas y finalmente se le va a exigir a la mujer una conducta determinada para que pueda ser realmente considerada de que ella ha sido violada, se las va a difamar en los mismos procesos penales. Esto es un estereotipo falso que realmente hay que erradicar de nuestra sociedad y también en el abordaje de los casos de derecho penal. Tenemos los estereotipos que se encuentran en la jurisprudencia. Vamos a revisar, por ejemplo, en la Comisión Interamericana, que no solamente los estereotipos van a funcionar en contra de la mujer, sino también pueden funcionar en contra del varón. Los invito a revisar el caso, miremos en la diapositiva, González y otras, conocido comúnmente con el nombre de Campo Algodonero versus México, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que fundamentalmente nos hace visibilizar el tema de la debida diligencia y los actos cometidos por particulares. Voy a resumir el caso. Este caso me sirve para poder explicar la problemática de los estereotipos de género. En el año 93, en la ciudad Juárez, en México, recordemos que fue un lugar de una sistemática violencia contra las mujeres. El caso más conocido fue Campo Algodonero. ¿Qué ocurría? Que con frecuencia se violaban a las mujeres de ese lugar y luego se les asesinaban. En este caso fueron violadas 8 mujeres y luego fueron asesinadas, lo que podemos llamar hoy en día, conocer como el nombre de feminicidio. Estas mujeres, algunas eran menores de edad y definitivamente desaparecieron. Sus familiares fueron a las autoridades policiales recurriendo para que busquen a estas chicas y las autoridades judiciales, las autoridades policiales mexicanas, ¿cómo contestaron? Veamos lo que dijeron. Algunas autoridades mencionaron que las víctimas eran voladas o que se fueron con el novio. Es decir, cuando una mujer desaparecía en esa zona se tenía que presumir que era una mujer poco seria, volada, se fue con el novio, ya regresará. Inclusive la propia autoridad policial le dijo a la madre, usted puede tomarse unas heladas y espere que sus hijas lleguen. Esto no solamente es un tema de atentar contra la propia imagen de las chicas, sino que trae como consecuencia que por esta forma de pensar la autoridad policial no actúe. ¿Cuál es el efecto negativo? Que se produce la inacción estatal desde el comienzo de la investigación, lo que permite concluir la gran indiferencia de las autoridades para la problemática de la violencia de género. Y finalmente podemos llegar, en la mayor gravedad, a la impunidad del caso. Entonces, la propia Corte Interamericana explica qué es el estereotipo de género.
es una preconcepción de atributos, de características poseídas o papeles que deben ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Y si no se ejecutan, entonces realmente estamos fuera de contexto y esto trae como problema lo que hemos visto, la inacción del Estado. Veamos ahora cómo también los estereotipos de género funcionan de manera negativa en perjuicio del varón. Y para ello los invito a que ustedes revisen, veamos, el caso Fornerón e hija versus Argentina. Siempre este caso se ha utilizado en la especialidad de Derecho de Niñez y la Adolescencia, pero fundamentalmente hay que utilizarlo también en el tema de los estereotipos de género. ¿Por qué razón? Veamos. Este caso llega a la Corte Interamericana porque el Estado argentino ha resultado fundamentalmente responsable en perjuicio de León Aníbal Javier Fornerón y de su hija. ¿En qué sentido? Este señor tuvo una relación extramatrimonial con una joven la cual salió embarazada y no le informó a él que estaba embarazada. Por lo tanto, ella decide dar en adopción a esta hija a una familia y el sistema argentino colabora en este proceso. Finalmente, él se toma la prueba del ADN, demuestra que es su hija, acciona judicialmente, pero ¿qué es lo que ocurre? Que, como ustedes pueden observar, aquí hay un problema muy de fondo. La adopción de su hija se da sin el consentimiento del señor Fornerón, que es el padre biológico, ¿no?, de esta niña, inclusive solamente logra un régimen de visitas. Pero acá lo importante es decir que este estereotipo en qué se basaba, de que las autoridades judiciales argentinas no querían darle la tenencia al padre porque decían que era una familia monoparental y que era mejor que la niña estuviera con una familia nuclear bien constituida, estable, y que bueno, finalmente él solo no podía cuidar a su hija y digamos en resumen, por el hecho de ser varón. Entonces vemos cómo el solamente circunscribirse a un tipo de familia y no reconocer los demás tipos de familia y trabajar con estereotipos de género dio como consecuencia que se vulneró los derechos, se vulneró el derecho a la familia de la niña y se vulneró el derecho a ser padre del señor Fornerón. Esto es un caso emblemático que debemos tener en consideración para establecer que el tema de violencia de género afecta tanto a hombres como a mujeres cuando las autoridades principalmente abordan los casos con estereotipos de género. Por esa razón es importante que hoy en día los operadores, ¿no?, judiciales, la comunidad en general, tenga una perspectiva de género. ¿Qué es tener una perspectiva o un enfoque de género? Se trata de tener una herramienta y una categoría de análisis de carácter conceptual que nos permita identificar las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, tanto entre sus relaciones familiares, personales, laborales, comunitarias, e identificar las relaciones de poder, porque la violencia contra la mujer tiene fundamentalmente un componente previo que es una relación de poder. Pueden ustedes leer justamente esto en la nueva ley de violencia de género, donde se está diciendo que se aplica el enfoque de género en estos temas de violencia, pero hay que reconocer las circunstancias asimétricas que se producen en las relaciones personales, lo que va a traer como consecuencia también que si se trata de otras áreas como el área laboral, el área de educación, cultura, va a impedir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Bueno, seguimos. El tercer estándar. El tercer estándar está referido, veamos la diapositiva, a la obligación inmediata de los estados de actuar con la debida diligencia requerida para prevenir, investigar, sancionar con celeridad y sin dilación todos los actos de violencia contra las mujeres cometidos tanto por actores estatales y también por actores no estatales. Entonces, para esto es importante conocer el caso de María da Peña, María Fernández. Es un caso
versus Brasil. Es un caso también que llegó a la Comisión, al Sistema de Protección Internacional Interamericano de Derechos Humanos de la Mujer, donde la Comisión Interamericana por primera vez aplica la Convención Belém do Pará para sostener que el Estado brasilero no ha actuado con la debida diligencia requerida para sancionar al agresor por temas de violencia doméstica. ¿Qué ocurrió? Que al agresor no se había logrado sancionar ni condenar por el tema de violencia doméstica contra su mujer por 17 años. Es decir, la situación que se produjo, ¿cuál fue? La siguiente, que hubo una serie de actos violentos del esposo de María da Peña contra ella, que finalmente esto concluyó en que por estos actos la señora padezca paraplegia irreversible y otras dolencias desde el año 1983 como resultado de las agresiones continuas de su entonces esposo. ¿Y qué hizo el Estado de Brasil? No actuó con la debida diligencia, no adoptó medidas efectivas, no adoptó medidas necesarias para procesar y sancionar al agresor de violencia doméstica. Es decir, había una total indiferencia en el Estado en Brasil. Y esto, como llega al sistema interamericano, se resuelve que el caso de María da Peña era muchísimos de los casos que ocurrían en Brasil en esa época, que existía, así como en México y como existe en nuestro país, un patrón general de tolerancia del Estado e ineficiencia judicial en los casos de Brasil ante la violencia doméstica. Entonces la comisión fue enfática. ¿Y qué dijo? El Estado brasilero ha debido actuar con la debida diligencia para evitar justamente, para prevenir estas prácticas degradantes. ¿Por qué es importante actuar con la debida diligencia? Porque nosotros con eso vamos a evitar los feminicidios y vamos a evitar que la violencia llegue a más. Veamos ahora el cuarto estándar, la calificación jurídica de la violencia sexual como tortura cuando es cometida por agentes estatales. Ahí tenemos el caso de Raquel Martín de Mejía y también tenemos el caso Castro versus Perú. El caso Castro versus Perú nos va a servir para comprender que la violencia sexual no solamente son tocamientos indebidos, no solamente se trata de violación sexual, sino también puede haber otro tipo de violencia como la que se produjo en el operativo Mudanza número 1, cuando se dio en el penal Castro, donde las terroristas eran sometidas a actos de tortura, a desnudos forzados, que hoy en día el desnudo forzado, ¿no?, se considera también un tema de violencia sexual, por ejemplo, otros actos que tienen que ver, que no necesariamente tiene que haber penetración o tocamientos para que exista violencia sexual. Pero veamos en la diapositiva el caso de Raquel Martín de Mejía. El caso de Raquel de Mejía es un caso que ocurrió en el Perú, donde al Estado peruano se le encontró responsable por las violaciones al derecho a la integridad personal, y los peticionarios básicamente fueron en el siguiente sentido. El esposo de esta señora estaba vinculado, digamos, a los miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Pero para poder amedrentar a estas personas, en el caso de Raquel, después de golpear a su marido, ¿no?, el grupo armado se marchó y regresó con la finalidad de violarla a Raquel Martín de Mejía y fue ultrajada varias veces, ¿no? Después de haber ocurrido esta violación, ella recibió amenazas anónimas de muerte si, digamos, ella denunciaba esta violación a la cual había sido sometida por los miembros de las Fuerzas Armadas. Y cuando un caso de violación sexual se considera tortura, acá se establecen los parámetros para poder considerar cuándo la violencia sexual es tortura. Cuando nos habla de 3 elementos. ¿Cuál es el primer elemento? Observemos. El primer elemento es cuando un acto se hace para infligirle a la persona penas y sufrimientos físicos y mentales. Segundo elemento, que se ha cometido con un fin, en este caso el amedrentamiento. Tercero, que se ha cometido por un funcionario público o por una persona privada a instigación del primero. Entonces, se han establecido los 3 elementos
que son necesarios para determinar que un caso es violencia, que la violencia sexual debe ser considerada como tortura. Esta víctima sufrió una serie de consecuencias, de daños psicológicos, como el caso, ¿no?, de que tuvo que evaluarse para efectos de la indemnización. Veamos el quinto estándar. Observemos. El quinto estándar se refiere a la obligación de garantizar la disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos, adecuados e imparciales para víctimas de violencia contra las mujeres. ¿A qué nos estamos refiriendo? A actuar en forma oportuna, sin dilación, por razones procedimentales o de otra naturaleza. Y sobre todo también tener en consideración el ciclo de violencia y las diversas tipologías de violencia que existen, ¿no? Veamos, es importante considerar el círculo de violencia de Leonore Walker para poder abordar un caso de violencia contra la mujer. ¿En qué consiste este círculo de violencia? Veamos la gráfica. Cuando existe violencia en la pareja, ¿no?, primero se va a producir la acumulación de la tensión, es decir, toda esa fricción, toda esa energía negativa que existe para poder desatar el acto de violencia. La víctima va a sentir angustia, ansiedad, miedo, y finalmente explota la violencia, existe la violencia físico-psicológica contra la mujer, y esta mujer va a sentir miedo, dolor, vergüenza, sin embargo va a denunciar. Pero después de denunciar puede producirse, y muchos operadores se quejan, pero denuncia y luego quiere retractarse la denuncia. Nos hace perder el tiempo. No es así. Eso simplemente es un indicador de que existe violencia, porque justamente en este círculo de violencia que nos muestra, Desperta Leonore Walker, nos dice que va a haber un distanciamiento de la mujer que sufre violencia y que eso hay que verlo de manera natural, porque luego de este distanciamiento que puede haber de la pareja y donde va a ser la denuncia, va a haber un proceso en que la pareja se va a acercar a ella, le va a dar flores, chocolates, le va a pedir perdón, etcétera, etcétera, y va a reconciliarse, lo que le llama Leonore Walker el periodo de reconciliación o luna de miel. Después de este periodo, otra vez volvemos al círculo vicioso, a la acumulación de la tensión, la explosión, el distanciamiento y la reconciliación y la luna de miel, y continuamos en el círculo vicioso de la violencia. Por lo tanto, el operador debe ser consciente para justamente, a partir de ahí, aplicar algunos mecanismos. También los invito a leer, este libro está por internet, No te mueras por mí, que ha sido prologado por Vargas Llosa. ¿Y qué nos dice? Les pongo acá el ejemplo, pueden leer esta carta, dice, para explicar el círculo de violencia de Leonore Walker. Mi amor, te pido disculpas desde el fondo de mi corazón. Lo que pasó ayer no fue mi intención. Tú sabes que yo te amo, aunque me haya equivocado, no va a pasar nunca más. Ya no voy a tomar, te lo juro. Finalmente le dice, tú eres mi reina, no vas a dejar de serlo nunca, eres mi mujer, de nadie más. ¿En qué terminó esta historia de amor? Andrea sufrió de un traumatismo craneoencefálico, su esposo le golpeó la cabeza con una caja de herramientas, ¿no? Entonces tenemos que tener claro que siempre va a haber el periodo de reconciliación, de tensión, de explosión y de, finalmente, ¿no?, distanciamiento. Y va a ser un círculo que se va a dar siempre y hay que cortarlo para evitar justamente llegar al feminicidio. Veamos entonces que tenemos acá, hemos citado una jurisprudencia del Tribunal de Familia de Chile, donde enfatiza lo siguiente, que me parece importante que ustedes lo analicen, que dice, la víctima denuncia a su cónyuge porque durante sus 37 años de matrimonio ha sufrido violencia intrafamiliar. ¿Qué pasó que esta señora no denunció? Esta situación se agravó por el estado de ebriedad de su pareja y que a pesar de haberse sometido a tratamientos, estos han quedado inconclusos. La víctima ya denuncia la amenaza de muerte del agresor y ha solicitado una medida de retiro del hogar común. Pero veamos, ¿qué enfatiza el tribunal? El tribunal enfatiza la cronicidad,
la habitualidad y la permanencia a lo largo del tiempo de la violencia doméstica. Es decir, establece un vínculo entre la violencia psicológica, física y sexual. No se puede hablar de tipos de violencia solamente. No se trata de que son estancos separados. La violencia es una sola, las manifestaciones son varias. Y por esa razón, el tribunal, de manera precisa, nos hace pensar en lo que cita. Hay que tener en consideración y hay que tener presente, dice el tribunal, el concepto de escalada de la violencia. Es decir, ese proceso de ascenso paulatino de intención y duración de la agresión en cada ciclo consecutivo. Para entenderlo mejor, veamos la diapositiva. Acá ustedes pueden apreciar en la diapositiva la escalada de la violencia, donde es una escalera, ¿verdad? Esa escalera empezamos con las agresiones psicológicas, verbales, físicas, amenazas de muerte, muerte violenta o lo que nosotros conocemos como el feminicidio. ¿Cuál es la labor del operador? ¿Cuál es la labor de la persona que tiene que abordar estos casos? Cortar la violencia en el primer escalón, en el segundo escalón y cortar la escalera de la violencia para evitar, para prevenir justamente los feminicidios. Entonces, el operador o la persona que está abordando casos de violencia de género tendrá que tener en consideración dos mecanismos muy importantes. Tener en consideración que existe en el tema de violencia tanto el problema del círculo vicioso de la violencia, o denominado el círculo de la violencia por Leonore Walker, y con tener en consideración que existe la escalada de la violencia, que si no se dan medidas correctivas a tiempo, medidas adecuadas de protección, esto puede terminar en un feminicidio. Para esto también los invito a leer, veamos, la sentencia del Tribunal de Familia de Chile, donde habla justamente de esto que lo conocen ellos como cronicidad, habitualidad y permanencia. Pasemos al sexto estándar. El sexto estándar me permite hablar de las 100 reglas de Brasilia. Leámoslos. ¿En qué consiste el sexto estándar? El deber de los estados de considerar en sus políticas adoptadas para avanzar la igualdad de género el particular riesgo a violaciones de derechos humanos que pueden enfrentar mujeres por factores combinados con su sexo, su edad, raza, etnia y posición económica. Para ello, el Poder Judicial ha reconocido las 100 reglas de Brasilia, ¿no? Las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que también los invito a leer, que están en la página del Poder Judicial, www.poderjudicial.gov.pe. Dentro de estas 100 reglas de Brasilia, ¿cuál es la finalidad de las 100 reglas de Brasilia? De establecer recomendaciones para el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y dentro de las cuales se encuentra la mujer que sufre violencia de género. ¿Por qué razón? Porque ella es víctima para las 100 reglas de Brasilia y también es mujer. Y las 100 reglas de Brasilia nos trae como novedad justamente ubicar esa intersección de derechos vulnerados, esos factores combinados con el sexo donde las medidas de protección deben ser reforzadas y la atención del Estado debe ser totalmente integral. ¿Cuáles son esos factores combinados con su sexo? La edad. No es lo mismo que sufra violencia una mujer adulta que una niña, mujer-niña. No es lo mismo que sufra violencia una mujer adulta mayor, una mujer con discapacidad, una mujer con trastornos mentales, una mujer de una comunidad indígena, una mujer de una comunidad campesina, una mujer pobre. Es decir, todas aquellas situaciones de vulnerabilidad que se han establecido en las 100 reglas de Brasilia y que se les da un marco de protección integral, no solamente desde el punto de vista de la administración de justicia, en las resoluciones judiciales, sino también dentro del servicio judicial, que es muy importante, es decir, desde la atención de la mesa de partes, desde el tratamiento que debe tener el operador para con la víctima que sufre violencia de género. Esto es importante resaltarlo porque es un cambio de mentalidad, es decir, no solamente acceso a la justicia significa el tema de acceder a una sentencia o a un debido proceso, va a un cambio de mentalidad, a un cambio de paradigma,
porque el problema de violencia contra la mujer no es solamente un tema de que atenta contra su derecho a la integridad, es un tema de que atenta fundamentalmente con su derecho al desarrollo de la personalidad, y cuando se trata de un tema que ya ingresa al sistema, es un problema de acceso a la justicia. Y es un problema de acceso a la justicia donde a esa mujer hay que considerarla como una persona en situación de vulnerabilidad por su condición de víctima fundamentalmente. Entonces, como ven en la diapositiva, eso en la doctrina se denomina intersección de distintas formas de discriminación o de vulneración. Para ello también los invito a leer el caso de Ana, Beatriz y Cecilia González Pérez, que ha sido abordado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se aplica la Convención Belén do Pará, ¿no? Básicamente, este caso tiene que ver también con esta intersección de derechos vulnerados, porque las mujeres que sufrieron la violencia no fueron mujeres de zonas urbanas, mujeres de zonas rurales, mujeres básicamente que tenían la característica que pertenecían a comunidades indígenas, mujeres indígenas. Y no solamente mujeres indígenas, sino que había una triple intersección, mujer, niña e indígena. Por lo tanto, cuando hay esa intersección de derechos, el operador está en obligación de dar una protección reforzada en los derechos. Y no debemos dejar de decir que en estos casos de violencia, cuando se trata de mujeres indígenas, estamos obligados a aplicar el enfoque de interculturalidad. Pero ¿cómo vamos a entender ese enfoque de interculturalidad? De acuerdo a las 100 reglas de Brasilia, lo vamos a entender como que, si bien es cierto, existe una necesidad de diálogo intercultural, no se puede aceptar prácticas culturales discriminatorias que toleren la violencia u obstaculicen el goce de la igualdad de derechos entre personas de géneros diferentes. Séptimo estándar. El deber de los órganos legislativos, ejecutivos, judiciales, de analizar mediante escrutinio estricto todas las leyes, normas, prácticas y políticas que establezcan diferencia de trato, que tengan impacto discriminatorio en su aplicación. Ahí tenemos el caso del penal Castro versus Perú, donde nosotros vamos a analizar básicamente cómo debe ser considerada la violencia sexual dentro de un contexto de delitos, que se debe entender por el consentimiento, y sobre todo la enseñanza que nos da el caso penal Castro es que para que haya violencia sexual, como decía hace unos minutos, no se necesita actos que involucren penetración, ni siquiera incluso de contacto físico alguno. En este caso, el penal Castro versus Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aborda por primera vez de manera específica la violencia sexual contra las mujeres, ¿no? Recordarán que se trató del operativo Mudanza 1, donde el Estado produjo la muerte de 42 internos, hirió a 175 internos y sometió a trato cruel, inhumano y degradante a otros 322, ¿no? Entonces, ¿qué enseñanza nos deja este caso? Nos dice que la violación sexual establece una serie de principios a tomar en consideración. Nos dice que la violación sexual vulnera valores y aspectos esenciales de la vida privada de una persona, ¿no?, anulando su derecho a tomar libremente decisiones personales e íntimas. Acá lo relevante es en materia de declaración de la víctima. La declaración de la víctima sobre un hecho de violencia sexual es fundamental en la investigación, juzgamiento y sanción de los hechos. Puede quebrar el principio de la presunción de inocencia. Y que la violación sexual puede ser considerada tortura dependiendo de que se den determinados elementos. Por ejemplo, cuando existe la intencionalidad de que esta persona sufra penas terribles, exista un fin de parte de los perpetradores y sea cometido por agentes estatales. ¿Y cómo debe ser la investigación en los casos de delitos sexuales? Nos trae a colación lo que también nos dice las 100 reglas de Brasilia, el principio de no revictimización. Estamos hablando de no revictimización no solo secundaria, sino terciaria, que la víctima podría sufrir con la reexperimentación de la profunda experiencia traumática.
En otras palabras, la violación sexual trasciende también a la persona de la víctima. Por esa razón, a la familia, afecta a la familia, al entorno en el cual se mueve, ¿no? Y nosotros así vamos a encontrar una serie de principios que nos van a servir para actuar en estos casos, como el de la debida diligencia, como erradicar los patrones socioculturales discriminatorios que pueden influir de manera muy negativa en la labor de los fiscales, los jueces y todos los funcionarios judiciales y en general cuando estos casos sean judicializados. Por lo tanto, también una obligación que se ha impuesto el Estado peruano y que está tanto en los tratados de derechos humanos, en la jurisprudencia, en las propias reglas de Brasil, en la legislación nacional, es garantizar que se llegue a indemnizar a la víctima, a la familia, y que tengan un tratamiento sobre todo digno en el sistema de justicia. Por esa razón nosotros queremos invitarlos a que ustedes puedan analizar estas sentencias que hemos resumido de manera muy breve, pero lo fundamental es considerar estos estándares y la aplicación de las 100 reglas de Brasilia, ¿no? Que finalmente es lo que nos va a permitir que nosotros podamos tener un abordaje adecuado de casos. Este tema tan, digamos, discutido hoy en día por la problemática que existe con la ley 3364, se recomienda que sea abordado como un tema de acceso a la justicia, reconociendo pues las barreras que existen legales, sociales, económicas, culturales, en cuanto a la violencia contra las mujeres, empezando que las propias mujeres, sobre todo las mujeres rurales, no tienen un escaso conocimiento sobre sus derechos, desconocen el sistema formal de justicia. Esto implica que apliquemos las 100 reglas de Brasilia, que nos invita a capacitar a estas mujeres, lo que ha denominado las 100 reglas de Brasilia como la alfabetización o cultura jurídica para los grupos vulnerables, que finalmente tendrán que empoderarse en sus derechos para realizar las denuncias respectivas, y no solamente se trata de estigmatizarlas como víctimas, sino que sean finalmente mujeres empoderadas que puedan vivir libres de violencia. Hay que considerar en el caso de estas mujeres que tienen doble situación de vulnerabilidad, la dependencia que tienen de sus familiares, varones para recibir asistencia y recursos. Hay que también considerar el tema de las amenazas que sufren cuando ellas denuncian la violencia, y sobre todo que muchas de ellas se quedan ya estigmatizadas y esto les produce aún mayor discriminación. Finalmente, yo quiero terminar con unas conclusiones para poder finalizar este pequeño curso virtual. Diríamos como primera conclusión que existe un vínculo estrecho y real entre la violencia contra las mujeres y la discriminación. Segunda conclusión, el Estado tiene como primordial deber de actuar con la debida diligencia actuar con la debida diligencia y considerar el círculo de violencia de Leonore Walker y la escalada de la violencia cuando tenga que abordar casos de violencia contra la mujer. Y finalmente, no olvidemos la importancia hoy en día de que los casos de violencia contra la mujer deben abordarse de acuerdo a lo que hemos conversado, a una intersección de derechos vulnerados. Es decir, hay que tratar de ubicar, de determinar los derechos vulnerados de las mujeres, y que estas mujeres van a sufrir violencia dependiendo de la situación de vulnerabilidad que se encuentren, como hablábamos, mujer niña, mujer adulta mayor, mujer con discapacidad, mujer que pertenece a una comunidad indígena o nativa. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este curso les haya servido y sobre todo, ¿cuál es el propósito de este curso? Que cambiemos de mentalidad frente a la violencia contra la mujer, que apliquemos los tratados de derechos humanos, el sistema internacional de protección de los derechos de las mujeres,
los estándares internacionales, las 100 reglas de Brasilia, que nos va a permitir tener un mejor abordaje de los casos de mujeres, considerando que estas no solamente se refieren a las resoluciones judiciales, sino al servicio judicial y a todos los mecanismos de protección que necesita la mujer cuando es víctima de violencia de género. Muchas gracias y hasta pronto.